En 1984, una niña y su padre de Austin, Texas, desaparecieron durante lo que se suponía que sería un viaje por carretera de fin de semana normal, dejando a la madre en casa con un dolor inimaginable y años de preguntas sin respuesta. Durante más de una década, no hubo nada más que silencio. Pero 16 años después, en un polvoriento depósito de chatarra en las afueras de San Marcos, un simple descubrimiento entre los escombros lo cambiaría todo. El sol otoñal se filtraba suavemente por las ventanas de la sala de estar de Margaret Albrook en Austin, Texas, proyectando largas sombras doradas sobre el desgastado suelo de madera. Margaret estaba sentada tranquilamente en su sofá con estampado floral, con el control remoto del televisor firmemente agarrado en la mano. A su lado, sentada en el borde del asiento, estaba su madre, Doris, con su rostro surcado por las arrugas y marcado por la misma mezcla de anticipación y temor que se había convertido en ritual en esta fecha cada año. «Ya casi es la hora», susurró Margaret, con su voz apenas audible mientras presionaba el botón de volumen del televisor. Las noticias locales aparecieron en la pantalla y Margaret se inclinó hacia adelante, con la mirada fija y la respiración entrecortada mientras comenzaba el segmento familiar. Durante 16 años, había pagado a estaciones de noticias locales para que transmitieran la alerta de una persona desaparecida en este día, el día en que su mundo se había hecho añicos. La pantalla mostraba una fotografía familiar, un hombre apuesto, con un bigote espeso y una mirada cálida, de pie junto a una niña con una sonrisa radiante. Junto a la imagen, aparecía la fotografía de un Cadillac rojo reluciente. «Hoy hace 16 años», entonó el locutor, Jim Albrook y su hija de 8 años, Lucía, desaparecieron durante un viaje de fin de semana. Fueron vistos por última vez conduciendo un Cadillac de Ville rojo de 1979, con matrícula THB 143. Si tiene alguna información sobre su paradero, por favor, contacte al Departamento de Policía de Austin. Margaret apagó el televisor, incapaz de soportar el peso vacío que siempre le seguía. El silencio la oprimió. Doris le apretó la mano suavemente y se levantó. «Subo a refrescarme», murmuró, con la voz tan cansada como sus huesos. Margaret asintió, observando a su madre subir lentamente las escaleras y luego se dirigió a la estantería que cubría la pared del fondo. Sus dedos recorrieron los lomos de libros viejos hasta que se posaron sobre un desgastado álbum de fotos encuadernado en cuero. Lo bajó, acunándolo como algo sagrado, y regresó al sofá. Con cuidado, lo abrió. Página tras página revelaban los momentos que habían formado su vida antes de que todo se desmoronara, Jim de pie junto a ese Cadillac que había ahorrado durante años para comprar, el primer día de escuela de Lucía, los tres juntos en Barton Springs, sus rostros iluminados de felicidad. Sus dedos temblorosos trazaron el contorno del pequeño rostro de su hija. «¿Dónde estás?», le susurró a la fotografía, palabras que había pronunciado innumerables veces antes. El estridente timbre del teléfono rompió el silencio. Margaret dio un salto, dejando el álbum a un lado rápidamente y yendo a la cocina. «Hola», respondió ella, con la voz tensa por el miedo y la respiración. «Señora Albrook, le habla el agente Daniels del Departamento de Policía de Austin», se oyó la voz al otro lado. «Llamo porque acabamos de recibir un informe sobre posibles pruebas encontradas en un desguace de San Marcos. Creemos que podrían estar relacionadas con el caso de su esposo y su hija». La mano libre de Margaret se aferró a la encimera de la cocina. «¿Qué clase de pruebas?» «Preferimos no hablar de los detalles por teléfono, señora». «¿Estaría disponible para venir a identificar lo encontrado?» «Podemos enviar una patrulla a recogerla en unos 10 minutos». «Sí», respondió Margaret de inmediato, con el corazón latiéndole con fuerza. «Sí. Estaré lista». Colgó y gritó desde las escaleras: «¡Mamá!». Doris reapareció, pálida. «¿Qué pasa?» «La policía. Encontraron algo. En un desguace de San Marcos. Creen que podría estar relacionado con Jim y Lucía». «¿Qué encontraron?», preguntó Doris con voz temblorosa. «No lo dijeron. Pero van a enviar un coche. Tenemos que irnos». Doris ya se movía, olvidando su cansancio anterior. «Voy contigo». Esperaron en un silencio tenso y sin aliento hasta que la patrulla entró en la entrada. El agente se presentó como el agente Martínez, pero habló poco durante el viaje de 1 hora hacia el sur. Margaret apenas vio el familiar paisaje texano mientras pasaba a toda velocidad. Su mente se llenó de posibilidades,
posibilidades terribles y desesperadas. A su lado, Doris apretaba su bolso con tanta fuerza que sus nudillos brillaban blancos. Cuando finalmente llegaron a Robes Auto Salvi, a Margaret se le revolvió el estómago al ver los vehículos policiales y la cinta amarilla de la escena del crimen extendida alrededor de una sección de autos oxidados y sin vida. El oficial Martínez los condujo a través del laberinto de metal arrugado hasta que llegaron a un pequeño grupo de personas que permanecían en solemne silencio. «Detective Reyes», llamó Martínez, «la señora Albrook y su madre están aquí». Un hombre alto, vestido de civil, se giró para saludarlos. Su rostro era cauteloso, indescifrable. «Señora Albrook». «Señora Barrett». «Soy el detective Reyes». «Gracias por venir tan rápido». «¿Qué encontraste?», preguntó Margaret con voz más firme que sus manos. El detective Reyes se hizo a un lado. Las piernas de Margaret casi se doblaron. Doris jadeó y se aferró al brazo de su hija. Allí, aplastado hasta quedar irreconocible, pero aún terriblemente familiar, estaba un Cadillac de bille rojo. La pintura, antes brillante, estaba descolorida y oxidada, pero Margaret lo sabía. Ella lo sabía. Este era el coche de Jim. El coche para el que había ahorrado. El coche que mantenía con orgullo. El coche en el que él y Lucía se habían marchado hacía 16 años, para no volver jamás. Margaret se sintió moverse sin pensar, con la respiración agitada y las extremidades temblorosas. Se acercó al destrozado naufragio, cada paso como si se moviera entre melaza. El coche quedó parcialmente destrozado, explicó el detective Reyes con suavidad. No hemos podido examinar el interior debido a los daños. Pero necesitamos confirmación. ¿Es este el coche de su marido, señora Albrook? Margaret rodeó el vehículo destrozado. Sus ojos recorrieron cada detalle destrozado hasta que se posaron en algo pequeño pero inconfundible, una abolladura en el tapacubos cromado de la rueda trasera derecha. Jim chocó contra un bordillo la semana antes de que desaparecieran, murmuró con aire distante. Íbamos a arreglarlo. Su voz se fue apagando. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Sí, susurró. Este es su coche. El detective Reyes asintió solemnemente e hizo un gesto hacia un hombre que se encontraba al borde de la escena. Este es Dean Lamb, el dueño del desguace. Él fue quien nos llamó. Dean dio un paso al frente, limpiándose las manos con un trapo. Lo siento mucho, señora. No tenía ni idea del historial del coche. Estaba previsto que lo destrozaran esta mañana. Estaba en mi oficina después cuando vi el segmento de la persona desaparecida en la televisión. Reconocí el coche enseguida y llamé a la policía. ¿Cómo llegó aquí?, preguntó Margaret, ignorando su mano extendida. ¿Quién lo trajo? Dean se removió incómodo. Es justo eso, señora. No tengo constancia de ello. No está en nuestro sistema. Eso es sospechoso, espetó Doris bruscamente. El detective Reyes levantó la mano para tranquilizarlos. El señor Lamb nos alertó personalmente. No tenemos motivos para creer que haya estado involucrado en la aparición del coche aquí. Estoy intentando averiguarlo por mi cuenta, dijo Dean con impotencia. Tenemos protocolos estrictos, papeleo, verificación de identidad, todo. Nada de este coche tiene sentido. Mientras hablaba, una mujer con un mono grasiento se acercó vacilante. Vi a Reed traerlo, dijo en voz baja. Todas las miradas se volvieron hacia ella. «Reed», preguntó el detective Reyes. «Reed Carobay», respondió Dean. «Es mi socio. Se encarga de la parte técnica. Es el técnico jefe». El detective Reyes sacó su teléfono de inmediato. «Necesitamos hablar con él». «¿Puedes llamarlo ya?». Dean asintió y marcó rápidamente. Tras varios momentos de tensión, negó con la cabeza. «No hay respuesta». «Necesito su dirección de casa», dijo Reyes con firmeza. Dean sacó una libretita del bolsillo. «Vive en el sur de Austin», dijo, anotando la información. «Aquí está su dirección». El detective Reyes tomó la nota y se dirigió a uno de sus oficiales. «Envíen una unidad. Traigan al señor Carobay para interrogarlo. Ahora mismo». Se volvió hacia Dean.
¿Hay algo más del señor Carobay en el local que debamos ver? Dean dudó. Su oficina. Pero está cerrada. Solo Reed tiene la llave. Necesitaremos una orden para registrarlo adecuadamente, dijo el detective Reyes, volviéndose hacia otro agente. Adelante. Margaret permaneció en silencio durante el intercambio, con sus ojos fijos en el Cadillac destrozado. 16 años de preguntas. 16 años de esperanza, contra toda esperanza. Y ahora esto. El coche que había llevado a su marido y a su hija lejos de ella por última vez estaba allí, destrozado hasta quedar irreconocible. Pero no había rastro de Jim ni de Lucía. Registremos la zona, ordenó el detective Reyes a su equipo. Se giró hacia las dos mujeres. Señora Albrook, señora Barrett, si se sienten con ánimo, su ayuda para identificar posibles objetos personales sería invaluable. Margaret asintió en silencio. Ella y Doris siguieron a los oficiales mientras revisaban metódicamente el desguace. Pasaron las horas. Examinaron montones de metal retorcido, piezas oxidadas y chatarra. Pero no encontraron nada. Ni rastro de Jim. Ni rastro de Lucía. Finalmente, se encontraron afuera de la oficina cerrada de Reed Carobay, esperando, ya sea al hombre mismo o la orden que les permitiría registrarla. Margaret se apoyó en la pared, con el cansancio profundamente grabado en su rostro. Doris estaba a su lado, con un brazo rodeando suavemente los hombros de su hija. Ambas mujeres permanecieron en silencio, sumidas en sus pensamientos mientras el sol de la tarde ascendía en el cielo. El sol estaba en su apogeo cuando dos patrullas de la policía entraron en el desguace. Margaret y Doris se enderezaron instintivamente. Un tercer vehículo, una camioneta azul oscuro, lo seguía. Se estacionó a cierta distancia, y un hombre de 20 y tantos años salió. Tenía el pelo castaño y corto y vestía ropa de trabajo con el logo del desguace bordado en el bolsillo del pecho. El detective Reyes se acercó de inmediato. Señor Carobay. El hombre asintió, con el rostro confundido. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Alguien dijo que necesitabas hablar conmigo urgentemente. Soy el detective Reyes, dijo el agente, extendiendo la mano. Investigamos la aparición de un Cadillac rojo en su desguace, relacionado con un caso de personas desaparecidas de hace 16 años. Los ojos de Reed se abrieron un poco. ¿El coche que chocaron esta mañana? Oí que Dean los llamó para contárselo. El detective Reyes asintió e hizo un gesto hacia Margaret y Doris. Ellas son Margaret Albrook y su madre, Doris Barrett. El Cadillac pertenecía al esposo de la señora Albrook, quien desapareció junto con su hija hace 16 años. El rostro de Reed cambió, sombrío y respetuoso. Se acercó a las mujeres y les extendió la mano. Lo siento mucho, Reed Carobay. Margaret dudó pero le estrechó la mano. El auto no estaba registrado correctamente en su sistema, continuó el detective Reyes. Una de sus compañeras dijo que lo vio traerlo. Nos gustaría saber cómo llegó a sus manos. Reed suspiró, pasándose una mano por el pelo. Sí, fue una situación rara. Hace como una semana, un hombre mayor lo trajo. Dean no estaba. Dijo que ya no necesitaba el coche, quería destruirlo. ¿Te dio su nombre?, presionó Reyes. Reed negó con la cabeza. No, y eso es lo raro. Pagó en efectivo, bastante, de hecho. Pero cuando le pedí sus datos para nuestros registros, simplemente, salió corriendo. Literalmente dejó las llaves puestas y se fue. Lo llamé, incluso intenté seguirlo, pero ya no estaba. ¿Puedes describir a este hombre?, preguntó Reyes con tono tenso. Reed frunció el ceño. Alto, quizá de 1,80 m. Delgado. Cabello canoso, aunque creo que antes era oscuro. Tenía bigote, uno muy grueso. Usaba gafas. Pantalones caqui. Camisa abotonada. Hablaba en voz muy baja. Casi demasiado bajo para oírlo. Margaret jadeó audiblemente. Eso suena como Jim, susurró ella, poniéndose pálida. ¿Qué? Preguntó Doris, demasiado alto. Pero eso es imposible. El detective Reyes se volvió bruscamente hacia ellos.
Señor Albrook, dice que esto coincide con la descripción de su esposo. Margaret asintió lentamente, con las manos temblorosas. Podría ser. La altura. La complexión. El bigote. Jim siempre usaba camisas abotonadas, incluso los fines de semana. Reyes volvió a mirar a Reed. ¿Qué edad dirías que tenía este hombre? Es difícil saberlo, dijo Reed, frunciendo el ceño. Quizá tenga unos 50 años. Aunque podría haber sido más joven. Parecía cansado. Ajado, ¿sabes? Doris negó con la cabeza, alzando la voz. Esto no tiene sentido. Jim amaba ese coche. Trabajó tan duro para conseguirlo. ¿Por qué se desharía de él? ¿Y por qué ahora? ¿Y dónde está Lucía? Añadió Margaret, con la voz más firme a pesar de la confusión. Después de 16 años, ¿por qué esto? El detective Reyes levantó la mano para tranquilizarlo. No saquemos conclusiones precipitadas. Necesitamos investigar más. Se volvió hacia Reed. Nos gustaría registrar su oficina, señor Carobay. Uno de sus compañeros mencionó que la mantiene cerrada con llave. Reed asintió sin dudar. Por supuesto. No hay nada que ocultar. Solo guardamos algunas herramientas y catálogos valiosos ahí. Síganme. Mientras caminaban hacia el pequeño edificio que albergaba la oficina, Margaret y Doris intercambiaron miradas preocupadas. ¿De verdad crees que pudo haber sido Jim? Susurró Doris. Margaret negó con la cabeza. No lo sé. Parece ser él, pero ¿por qué abandonaría el coche? ¿Y dónde ha estado? ¿Dónde está Lucía? Es que, no creo que Jim hiciera eso. Quizás este hombre esté intentando confundirnos, murmuró Doris. En la puerta de la oficina, Reed sacó un manojo de llaves y la abrió. Se hizo a un lado. Por favor, esperen aquí afuera, les dijo el detective Reyes a Margaret y Doris. Les avisaremos si encontramos algo de interés. Cuando los oficiales entraron, Doris de repente jadeó, agarrándose el pecho. «Mamá», gritó Margaret, presa del pánico. «¿Qué pasa?» «Mi asma», dijo Doris con dificultad, rebuscando en su bolso. «El estrés, mi inhalador». Margaret la guió rápidamente hasta un banco, rebuscando en la bolsa hasta que sus dedos se cerraron sobre el inhalador. Ayudó a Doris a usarlo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Poco a poco, la respiración de Doris se fue normalizando. Sin embargo, su rostro permaneció pálido y demacrado. «Estoy bien», insistió Doris con voz débil. «Solo estoy abrumada». «Disculpa las molestias». «¿Quiere que llamemos una ambulancia?», preguntó el detective Reyes con voz preocupada. «No, no», dijo Doris con firmeza, quitándole importancia. «Estaré bien. Solo necesito descansar un poco». Margaret permaneció a su lado, observando con ansiedad cómo continuaba el registro en la oficina de Reed. De vez en cuando, un agente aparecía con algo para que lo examinaran, pero Margaret siempre negaba con la cabeza. Nada pertenecía a Jim ni a Lucía. Pasó casi una hora antes de que el detective Reyes regresara. Su expresión dio la respuesta antes que sus palabras. «Hemos terminado la búsqueda», les dijo con amabilidad. Desafortunadamente, no encontramos nada directamente relacionado con su esposo ni con su hija. Los hombros de Margaret se desplomaron en silenciosa devastación. «Así que, no estamos más cerca». «Hemos avanzado», le aseguró Reyes. «Encontrar el Cadillac es importante. Ahora necesitamos averiguar quién lo trajo aquí y por qué». Se volvió hacia Reed. «Señor Carobay, nos gustaría que viniera a la comisaría a prestar declaración formal». Reed asintió de inmediato. «Por supuesto. Lo que pueda hacer». «Señor Albrook, señora Barrett», continuó Reyes, «les agradeceríamos que vinieran también. Nos gustaría revisar el caso con ustedes a la luz de esta nueva evidencia». «Iremos», dijo Margaret con firmeza. «Conduciré mi propia camioneta», ofreció Reed. «De todas formas, vuelvo a Austin». Reyes lo pensó y asintió. «Está bien. Te esperamos allí en una hora».
Mientras caminaban de regreso hacia la patrulla policial, Margaret miró a su madre. ¿Estás seguro de que estás preparado para esto?, preguntó en voz baja. Doris le apretó el brazo a su hija. No me lo perdería por nada del mundo. Si hay la más mínima posibilidad de averiguar qué les pasó a Jim y Lucía, tengo que estar allí. Se subieron al asiento trasero y observaron cómo Reed subía a su camioneta. El pequeño convoy salió del depósito de chatarra. El sol de la tarde brillaba fuerte y proyectaba sombras nítidas sobre los restos retorcidos del Cadillac rojo. Más tarde, bajo las duras luces fluorescentes del departamento de policía de Austin, Margaret y Doris se sentaron en una pequeña mesa de conferencias, frente al detective Reyes y otro oficial. Reed Carobay, después de dar su declaración, esperó en otra habitación. Repasemos la cronología de nuevo, dijo el detective Reyes, abriendo una gruesa carpeta. A veces, una mirada fresca a detalles antiguos revela algo que habíamos pasado por alto. Margaret asintió, con las manos fuertemente entrelazadas. Jim y Lucía se fueron un sábado por la mañana, 12 de octubre de 1984. Jim tenía su consultorio dental aquí en Austin. Era muy respetado. Lo construyó desde cero. Tenía un estilo distintivo, el bigote, las corbatas coloridas. Sus pacientes lo adoraban. ¿Y Lucía?, preguntó suavemente el detective Reyes. Una pequeña sonrisa melancólica tocó los labios de Margaret. Tenía 8 años. Era tan inteligente. Tan llena de vida. Adoraba a su padre. Lo seguía a todas partes cuando no estaba en la escuela. ¿No fuiste de viaje con ellos?, preguntó el segundo oficial, tomando notas. Margaret meneó la cabeza. Mamá necesitaba ayuda ese fin de semana. Estaba moviendo unos muebles y reorganizando su casa tras la muerte de papá. Se suponía que sería solo una noche, un viaje rápido a llano. Jim quería enseñarle a Lucía el follaje otoñal en Hill Country, tal vez visitar Enchanted Rock. Tenían que volver el domingo por la noche. Y cuando se dio cuenta por primera vez de que algo andaba mal, preguntó el detective Reyes, aunque seguramente ya sabía la respuesta por el expediente que tenía delante. El domingo por la noche, respondió Margaret, con la voz cada vez más distante. Jim había prometido llamar cuando salieran de llano. Como no tenía noticias suyas para la hora de cenar, llamé al motel. Dijeron que Jim y Lucía se habían marchado esa mañana. Llamé a sus amigos y familiares. Nadie sabía nada de ellos. El lunes por la mañana, fui a la policía. Doris se acercó y apretó suavemente la mano de su hija. Hemos estado buscando desde entonces, murmuró. El detective Reyes asintió solemnemente. La investigación en ese momento fue exhaustiva. Los agentes revisaron las grabaciones de vigilancia de gasolineras y tiendas a lo largo de su ruta. Entrevistaron al personal del motel y a los restaurantes de la zona. Las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias de Jim nunca volvieron a usarse. Su consultorio dental permaneció intacto. La tecnología de entonces no era la misma que ahora, añadió el segundo oficial. No había celulares que rastrear. Menos cámaras. Hicimos lo que pudimos. Y ahora, 16 años después, su coche aparece en un desguace, dijo Margaret, con la voz tensa por la emoción. Lo trajo un hombre que coincide con la descripción de Jim. Un silencio denso llenó la sala. El detective Reyes cerró la carpeta y se inclinó hacia adelante con expresión seria. Señor Albrook. Tengo que preguntarle. ¿Es posible que su esposo se haya ido voluntariamente? Margaret se puso rígida. No. En absoluto. Teníamos un buen matrimonio. Él adoraba a Lucía. Su consulta prosperaba. No había motivo para que se fuera. La gente a veces tiene secretos, dijo el detective Reyes con dulzura. Vidas que mantienen ocultas, incluso a sus seres queridos. Jim no, insistió Margaret con firmeza. Y aunque eso fuera cierto, que no lo es, él nunca me habría arrebatado a Lucía. Nunca. La puerta de la sala de conferencias se abrió. Una agente entró. La declaración de Reed Carobay ha sido procesada, le informó al detective Reyes. Está esperando en el vestíbulo. Gracias, dijo Reyes. Se volvió hacia Margaret y Doris.
Seguiremos investigando esta nueva pista. Examinaremos el coche a fondo e intentaremos rastrear sus movimientos durante los últimos 16 años. Mientras tanto, les recomiendo que se vayan a casa y descansen. Ha sido un día largo. Margaret miró su reloj y se sorprendió al ver que ya eran pasadas las 2 de la tarde. Sí. Supongo que deberíamos. Podemos hacer que un oficial te lleve, ofreció el detective Reyes, poniéndose de pie. Se dirigieron al vestíbulo de la estación, donde Reed estaba sentado en una silla de plástico, revisando su teléfono. Se puso de pie mientras se acercaban. ¿Ya está todo listo?, preguntó. Sí, respondió Margaret en voz baja. Gracias por su cooperación. Por hoy, añadió el detective Reyes asintiendo. Nos pondremos en contacto con usted si tenemos más preguntas, señor Carobay. Reed miró a Margaret y Doris. ¿Podría llevarte? Vivo en la zona de Hyde Park. El detective Reyes parecía dudoso. No es necesario, señor Carobay. Podemos arreglarlo. Antes de que pudiera terminar, un oficial uniformado se acercó con un mensaje urgente, alejando a Reyes del grupo. En su ausencia, Margaret evaluó rápidamente la situación. Su madre parecía agotada, y se enfrentaban a una larga espera para una escolta o a un taxi caro. Agradeceríamos que nos llevaras, decidió Margaret, apartando la punzada de inquietud que sentía en el estómago. Reed había cooperado plenamente con la policía. Sabían dónde trabajaba. No había ninguna razón racional para negarse. Le avisaré al detective Reyes, agregó, acercándose para hablar con el detective que todavía estaba interactuando con el oficial. ¿Estás segura de esto?, susurró Doris cuando Margaret regresó. La policía tiene su información, dijo Margaret en voz baja. Todo irá bien. El detective Reyes regresó, luciendo reacio pero resignado cuando Margaret le explicó. Tengo su matrícula y sus datos de contacto, les aseguró. Llamen inmediatamente si hay algún problema. La camioneta de Reed era vieja, pero estaba bien cuidada. Le abrió la puerta del copiloto a Doris, ayudándola a subir, y esperó a que Margaret se acomodara en el asiento del medio. ¿En qué parte de Hyde Park estás?, preguntó Reed mientras salían del estacionamiento de la estación. Speedway, cerca de la 45, respondió Margaret, manteniendo su tono neutral. Reed asintió. Estoy en la avenida H, no está lejos. Qué curioso que nunca nos hayamos cruzado. Gracias de nuevo por el viaje, dijo Margaret. La tarde en Austin era inusualmente tranquila mientras se dirigían al norte. Reed mantuvo una conversación informal, preguntando por el barrio y comentando cuánto había cambiado la ciudad con los años. De repente, Doris jadeó y comenzó a palmearse los bolsillos y el bolso. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Margaret alarmada. Mi inhalador, dijo Doris, con la voz tensa por la preocupación. Creo que lo dejé en la oficina del desguace, cuando tuve ese ataque de antes. ¿Te sientes bien?, preguntó Margaret preocupada. Ya estoy bien, le aseguró Doris. Pero necesito ese inhalador. Es el que me recetaron y lo conseguí la semana pasada. Era caro. Reed echó un vistazo. Yo también tengo asma. Si necesitas un inhalador, tengo uno de repuesto en casa. Podríamos pasar a buscarlo. Margaret meneó la cabeza. Es muy amable, pero quizás podríamos pasar por una farmacia. Seguro que hay alguna cerca. Es un inhalador con receta, insistió Doris. No quiero gastar dinero en otro cuando el mío probablemente esté en un escritorio en el desguace. ¿Ahora?, preguntó Margaret, sorprendida. Pero el desguace está a 1 hora. No me importa llevarte de vuelta, ofreció Reed. De verdad. No es ninguna molestia. No podíamos pedirte que hicieras eso, protestó Margaret. Podemos tomar un taxi. Doris meneó la cabeza firmemente. Eso sería carísimo, Margaret. El señor Carobay se ofrece a ayudarnos. Por favor, llámame Reed, dijo con una sonrisa. Y en serio, no me importa. Ese desguace es prácticamente mi segundo hogar. Podemos ir y volver en un par de horas. Margaret miró la expresión determinada de su madre y suspiró. ¿Estás segura, mamá?
Estoy segura, asintió Doris. No quiero desperdiciar un inhalador en perfecto estado. Entonces, está decidido, dijo Reed, haciendo señas para dar la vuelta en la siguiente intersección. Volvemos a San Marcos. El reloj del tablero marcaba las 3:05 de la tarde cuando la camioneta de Reed entró en Auto Salvi y Junkyard. La policía había terminado de procesar la escena, aunque el Cadillac destrozado seguía acordonado con cinta amarilla. Solo unos pocos empleados seguían trabajando a distancia, moviendo piezas y organizando la chatarra. Los tres bajaron de la camioneta y se dirigieron a la oficina principal. El decano Laam estaba detrás del mostrador, sorprendido de volver a verlos. ¿Re? ¿Señor Albrook? Creí que se habían ido con la policía hace horas. Sí, explicó Reed, pero la señora Barrett cree que dejó su inhalador aquí antes, durante su ataque de asma. El rostro de Dean se suavizó con comprensión. Ah, ya veo. Sí, de hecho, lo encontré después de que todos se fueran. Lo guardé en la oficina de Reed para que estuviera a salvo, pensando que él sabría cómo devolvértelo. ¡Qué detalle!, dijo Doris con cariño. ¿Te importaría que me lo comprara ahora? Es el que me recetaron y no me gustaría tener que cambiarlo. Claro, respondió Dean. Reed, tienes la llave. Reed asintió, sacando su llavero del bolsillo. Margaret y Doris lo siguieron por el pasillo hacia su consultorio. Les dijo que entraría a recoger la medicación. Margaret se hundió en una de las desgastadas sillas de plástico, con el cansancio grabado en el rostro. Doris, sin embargo, caminaba de un lado a otro junto a la puerta, con expresión tensa. Cuando Reed abrió la puerta y desapareció dentro, Doris frunció el ceño y entrecerró los ojos con sospecha, como si algo hubiera llamado su atención. ¿Cómo estás, mamá?, preguntó Margaret en voz baja, mientras observaba a su madre caminar de un lado a otro. Estoy bien, murmuró Doris. Solo que, estoy abrumada por todo. Se sentaron en un pesado silencio, el único sonido que se oía era el distante ruido del metal proveniente del patio. Pasaron unos minutos. Margaret se movió inquieta. ¿Por qué tarda tanto? Es solo un inhalador. Doris se enderezó de repente, con la mirada penetrante. Se acercó y susurró con urgencia. Margaret. Cuando Reed abra la puerta para salir, mira el estante superior de la vitrina frente a la puerta. ¿Qué? ¿Por qué? Margaret parpadeó, confundida. Solo, confía en mí, susurró Doris. Por favor. Margaret frunció el ceño, confundida por la repentina intensidad de su madre. Solo, lo vi fugazmente cuando entró, explicó Doris apresuradamente. Creo que vi un bolso azul ahí arriba, entre unos libros. Parece el de Lucía. El corazón de Margaret dio un vuelco. Es imposible, mamá. Lucía llevaba su bolso cuando desapareció. Mira, insistió Doris, alzando la voz. Es exactamente el mismo tono de azul. Antes de que Margaret pudiera responder, el sonido de pasos que se acercaban anunció el regreso de Reed. Al abrirse la puerta de la oficina, ambas mujeres miraron instintivamente más allá de él, con la mirada fija en la habitación. A través de la puerta, Margaret vio una vitrina contra la pared del fondo. Y allí, en el estante superior, entre varios manuales técnicos, había un pequeño bolso azul, exactamente del mismo color que Lucía llevaba consigo a todas partes. Reed salió, sosteniendo el inhalador de Doris. Lo encontré en mi escritorio, dijo casualmente, entregándolo. Pero Margaret no podía apartar la vista del destello azul que se veía a través de la puerta que se cerraba. Reed, dijo con una voz sorprendentemente firme, esa bolsa azul que tienes en la oficina. Reed se giró y siguió su mirada hacia la oficina. ¿Ah, esa cosa vieja?, respondió con tono despreocupado. Pero Margaret notó que se enderezaba un poco. Es igualita a la de mi hija, insistió. La que llevaba consigo cuando desapareció. Reed dudó por un instante. ¿En serio? Menuda coincidencia. ¿Te importaría si echo un vistazo más de cerca?, preguntó Margaret, levantándose ya de su silla. Reed pareció sopesar esto por un momento, luego se encogió de hombros con indiferencia. Claro, supongo. No tiene nada de especial. Solo un bolso viejo de mi hija.
No sabía que tenías una hija, comentó Dean desde detrás del mostrador, mirando a Reed con curiosidad. Reed lo miró rápidamente. Ya no está con nosotros. Vive con su madre en Houston. Margaret y Doris siguieron a Reed de vuelta a su oficina. Él abrió la puerta de nuevo y fue directo al armario, extendiendo la mano para sacar el bolso azul del estante superior. Aquí está, dijo, entregándoselo a Margaret. Mi hija no era muy femenina, pero le regalaron esto del colegio un año por su cumpleaños. Nunca le gustó ni quiso usarlo, así que lo guardé aquí. Margaret tomó el bolso con manos temblorosas. Era exactamente del mismo tamaño y estilo que el que le había comprado a Lucía en 1984, un pequeño bolso rectangular con ribete blanco y un cierre sencillo. Podía ver el rostro de su hija en su mente, casi podía oír su voz. Lucía había ahorrado su dinero durante semanas para comprarlo, insistiendo que era lo suficientemente grande como para que ella lo pudiera llevar a todas partes. Parece una pieza vintage, dijo Margaret en voz baja, dándole la vuelta al bolso con cuidado. ¿En qué año lo recibió su hija? Reed se movió incómodo, balanceándose de un pie al otro. Oh, no lo recuerdo exactamente. Hace unos años. Es idéntico a un bolso que era popular a principios de los 80, comentó Doris, observando atentamente el rostro de Reed. Me sorprende que todavía los fabriquen con este estilo. Sí, bueno, ya sabes cómo la moda vuelve a la normalidad, respondió Reed con un gesto de desdén. Supongo que lo vintage vuelve a estar de moda. Margaret abrió la bolsa. Estaba vacía. Examinó el interior con cuidado, recorriendo el forro con los dedos. Está en muy buenas condiciones para ser un bolso de niño, murmuró. Como dije, apenas lo usó, respondió Reed con suavidad. Puedes quedártelo si quieres. Lo he estado guardando aquí, acumulando polvo. La cabeza de Margaret se levantó de golpe sorprendida. ¿Regalarías el regalo de cumpleaños de tu hija? Reed se encogió de hombros nuevamente, su expresión ilegible. No es que lo extrañe. Además, si te reconforta y te recuerda a tu hija, ¿por qué no? Es muy generoso, dijo Margaret lentamente, con la mente dándole vueltas. ¿Estás segura? Por supuesto, confirmó Reed con tono monótono. ¿No vio la policía esto cuando registraron tu oficina antes? Preguntó Doris de repente, entrecerrando los ojos. Reed asintió. Sí. Lo revisaron todo. Les dije que era de mi hija y no hicieron nada. Solo era un objeto personal. No tenía nada de sospechoso. Doris le quitó la bolsa a Margaret, dándole vueltas y examinándola con más atención. Dentro, sus dedos rozaron algo. Sacó una pequeña etiqueta de cinta blanca cosida al forro. Entrecerrando los ojos, frunció el ceño. Esta etiqueta no tiene información del fabricante, dijo, mostrándosela a Margaret. Parece que ya había algo impreso aquí, pero lo han borrado de alguna manera. Margaret se inclinó, con el corazón latiendo con fuerza. Efectivamente, la etiqueta blanca tenía tenues rastros de lo que alguna vez pudo haber sido texto, ahora, limpia y limpia, las letras apenas eran fantasmas. Qué raro, murmuró, y luego miró a Reed. ¿Qué clase de regalo de cumpleaños no tiene etiquetas ni marca? No lo sé, respondió Reed con un dejo de impaciencia en la voz. Me lo dio una amiga de su escuela. Margaret volvió a pasar los dedos lentamente sobre la tela, notando la textura y el peso familiares. Se sentía exactamente igual que el bolso de Lucía, el mismo que su hija había insistido en llevar a todas partes, incluso en ese último viaje por carretera con su padre. Nos lo quedaremos, anunció Doris de repente, apretando la bolsa contra su pecho. Si estás segura de que está bien. Como dije, solo está acumulando polvo, repitió Reed, señalando la puerta. Ahora, si no hay nada más, probablemente debería llevarlos de vuelta a Austin. Mientras caminaban de vuelta por el desguace hacia la camioneta de Reed, Margaret y Doris intercambiaron miradas tensas y significativas. Ninguna habló hasta que estuvieron sentados en el vehículo y Reed se apartó brevemente para hablar con Dean. Es el bolso de Lucía, susurró Doris con urgencia, con la voz tensa. Estoy segura. Han manipulado la etiqueta para quitar la marca y el año de producción. Margaret asintió, con la mente acelerada.
¿Pero cómo iba a tener Reed el bolso de Lucía? ¿Y por qué estaría en su oficina? No lo sé, susurró Doris, negando con la cabeza. Pero algo no cuadra aquí. Primero aparece el coche de Jim en este desguace, traído por Reed. Y ahora esta bolsa idéntica a la de Lucía está en su oficina. No saquemos conclusiones precipitadas, advirtió Margaret, aunque la duda la corroía. Todo esto podría ser una extraña coincidencia. La mirada penetrante de Doris se cruzó con la suya. ¿De verdad lo crees? Antes de que Margaret pudiera responder, Reed volvió a subir al asiento del conductor, con expresión alegre, como si todo el inquietante encuentro nunca hubiera sucedido. ¿Todo listo?, preguntó alegremente. Sí, respondió Margaret, forzando una sonrisa. Gracias de nuevo por su ayuda. Reed arrancó el motor y salió del depósito de chatarra. Al reincorporarse al tráfico en dirección norte por la Interestatal 35, Margaret iba en el asiento del copiloto, con el bolso azul firmemente aferrado en su regazo. Doris se sentó tranquilamente atrás, con su inhalador recién recuperado bien guardado en su bolso. El silencio en el coche los oprimía, cargado de preguntas no formuladas. La mente de Margaret daba vueltas, cada posibilidad más inquietante que la anterior. ¿Cómo podía Reed tener un bolso tan idéntico al de Lucía? ¿Y por qué había estado tan ansioso por regalarlo? No tengo palabras para agradecerles toda su ayuda hoy, dijo Margaret finalmente, con voz suave, rompiendo el tenso silencio. Ha sido un día intenso. Reed asintió, con la vista fija en la carretera. Me alegra poder ayudar. Encontrar ese coche debió ser un shock para ambos. 16 años de dudas, murmuró Margaret. Y luego encontrar el coche de Jim así. Háblame de ellos, dijo Reed con naturalidad. Tu marido y tu hija. ¿Cómo eran? Margaret dudó, observando el perfil de Reed. Su expresión parecía genuinamente interesada, pero algo en la pregunta la inquietó. Aún así, hablar de Jim y Lucía siempre había sido su forma de mantenerlos con vida. Jim era un dentista maravilloso, empezó en voz baja. Tenía un don especial con los pacientes, sobre todo con los niños. Nunca le tenían miedo. Contaba chistes tontos, usaba corbatas ridículas con dibujos de dientes. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Reed. Parece un personaje. Sí que lo era, coincidió Margaret con la mirada perdida. Y Lucía, era tan llena de vida. Inteligente. Curiosa por todo. Era una pequeña fashionista incluso a los 8 años, siempre tan preocupada por su aspecto, por lo que vestía. ¿Por eso le encantaba tanto ese bolso azul?, preguntó Reed con dulzura, señalando con la cabeza el bolso que tenía en el regazo. Sí, susurró Margaret, recorriendo con los dedos la superficie de vinilo. Ahorró su dinero durante semanas para comprarlo. Era de la colección de accesorios de Barbie, una edición limitada. Ella lo llevaba a todas partes. Margaret metió la mano en su bolso y sacó una fotografía desgastada. Mostraba a Jim y Lucía de pie frente al Cadillac rojo. Jim rodeaba los hombros de su hija con el brazo, protegiéndola, y su bigote se destacaba sobre una amplia y alegre sonrisa. Lucía sonreía radiante a la cámara, su atuendo rosa, brillante y alegre, contrastaba con la reluciente pintura carmesí del coche. Son ellos, dijo Margaret en voz baja, extendiendo la foto para que Reed la viera. Esta foto fue tomada aproximadamente un mes antes de que desaparecieran. Reed apenas miró la foto antes de volver la vista hacia la carretera. «Qué familia tan bonita», comentó con naturalidad. Le faltaban los 2 dientes de arriba, inhaló profundamente, como si saboreara el recuerdo. Esa camisa rosa arcoíris. Margaret se quedó paralizada. Se quedó sin aliento. Sus ojos se clavaron en el rostro de Reed. Apenas había mirado la fotografía, no lo suficiente como para notar detalles tan específicos. No había mencionado nada sobre el arcoíris en la camisa de Lucía, ni sobre la falta de sus dientes delanteros. En el asiento trasero, Doris se quedó completamente quieta. Margaret sentía la mirada de su madre clavada en la nuca de Reed. Sí, dijo Margaret con cuidado, con la voz apenas un susurro mientras guardaba la foto en su bolso con manos temblorosas. Así es. El resto del viaje transcurrió en un silencio tenso e incómodo.
Margaret notó que Reed la miraba con frecuencia por el retrovisor. Cada vez que levantaba la vista, sus ojos volvían a la carretera. No sabía si la estaba mirando a ella o al bolso azul que descansaba en su regazo. Cuando finalmente llegaron a casa de Margaret en el norte de Austin, el alivio era palpable. Reed se detuvo junto a la acera y estacionó la camioneta. «Aquí estamos. Sanos y salvos», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Gracias de nuevo», respondió Margaret con voz cautelosamente neutral al abrir la puerta. «Por todo». «Un placer», dijo Reed con suavidad. «Avísame si necesitas algo más». «Estoy en la agenda, Reed Carabay». Doris ya había salido del asiento trasero y esperaba en la acera. Margaret se unió a ella y juntas vieron cómo la camioneta de Reed desaparecía por la esquina. Sin decir palabra, se apresuraron por el pasillo que conducía a la casa. A Margaret le temblaban las manos al abrir la puerta principal. Una vez dentro, la cerró con llave tras ellos, colocando el cerrojo. «¿Oíste lo que dijo en el coche?», susurró Doris al instante, en voz baja a pesar de estar solas. «¿Sobre los dientes de Lucía? ¿Y la camiseta arcoíris?». Margaret asintió y se hundió en la silla más cercana, con el bolso azul todavía firmemente apretado en sus manos. No podría haber visto esos detalles con solo mirar la foto mientras conducía. Doris se inclinó hacia adelante, con los ojos abiertos y sin parpadear. «Margaret, ¿existe la posibilidad de que Reed conociera a Lucía? ¿O a Jim? ¿Que esté ocultando algo?». «Mamá, esa es una acusación terrible», dijo Margaret en voz baja, aunque su voz carecía de convicción. «No tenemos pruebas. Quizás tenga buena vista, hay gente que tiene memoria fotográfica». Ambos guardaron silencio. Margaret miró fijamente el bolso, dándole vueltas entre las manos. «Si este fuera de verdad el bolso de Lucía, tendría su nombre», murmuró lentamente. «¿Te acuerdas? Solía escribir su nombre con rotulador permanente en todas sus cosas, para que no se mezclaran con las de sus amigas». «Lo recuerdo», asintió Doris, con expresión todavía preocupada. «Se enojó muchísimo cuando quise escribir su nombre en este bolso», continuó Margaret, con una sonrisa distante en los labios al recordarlo. «Así que llegamos a un acuerdo. Le pegamos una pegatina dentro para identificarla». Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de su madre. Además, este estilo de bolso era popular en aquel entonces. «Le compré el paquete de accesorios Barbie original de edición limitada de Mattel. Vimos a otras niñas de su edad con bolsos similares en diferentes colores. Incluso otras marcas copiaron el estilo y los vendieron en grandes almacenes». Doris asintió pero permaneció inquieta. «Aún así, son muchísimas coincidencias, ¿no crees?». Margaret volvió a guardar silencio, recorriendo con los dedos las costuras del bolso. La tela le sentaba bien, tal como recordaba el bolso de Lucía. Su pulgar rozó la pequeña etiqueta blanca del interior, la impresión se había desvanecido misteriosamente. «Vamos a una tienda de antigüedades», dijo Doris de repente con voz firme. «Que un experto revise el bolso. Si de verdad es una pieza vintage de los 80, nos lo podrán decir. Y si lo es, iremos a la policía». Margaret lo consideró por un momento y luego asintió con decisión. «Tienes razón. Busquemos la opinión de un experto. Si esto realmente pertenece a la colección de edición limitada de Mattel, alguien que conozca artículos vintage podría confirmarlo». Ella se levantó de su silla, con el bolso todavía en la mano. «Voy a por las llaves del coche», dijo Margaret, con la voz más alta. «Hay una tienda de antigüedades en Burnett Road. Si nos damos prisa, podemos llegar antes de que cierren». Doris también se puso de pie, olvidándose de su cansancio anterior. «Vamos. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos». Mientras se dirigían a la puerta, Margaret aferró con fuerza el bolso azul. Su sedán arrancó del camino de entrada, deslizándose hacia la luz dorada del atardecer. Apretó el volante con fuerza, con los nudillos blancos, mientras Doris permanecía sentada tranquilamente a su lado, con el bolso en su regazo como un frágil recuerdo del pasado. «Antigüedades Burnett debería seguir abierta», murmuró Margaret, mirando su reloj. «El señor Keller siempre ha sido un experto en objetos de colección antiguos». El tráfico era moderado al cruzar la ciudad.
Ninguna de las dos habló mucho. El peso de los descubrimientos del día las oprimió, primero el Cadillac aplastado, y ahora este bolso que tanto se parecía al de Lucía. ¿De verdad crees que este podría ser el bolso de Lucía? Preguntó Doris suavemente, recorriendo el borde blanco con la punta del dedo. Margaret mantuvo sus ojos fijos en la carretera. Ya no sé qué pensar, mamá. Si era de Lucía, y Reed mentía, ¿por qué lo habría guardado todos estos años? 20 minutos después, llegaron al pequeño estacionamiento de Burnett Antiques, una modesta tienda situada entre una panadería y una ferretería. Una campana de latón tintineó al abrir la puerta. El familiar aroma a libros viejos, cedro y cera para muebles los envolvió. La tienda estaba desordenada pero acogedora. Las vitrinas brillaban bajo una tenue luz, mostrando joyas, muñecas de porcelana y pequeños objetos de colección. Los muebles más grandes se agrupaban silenciosamente a lo largo de las paredes. Un hombre de unos 60 años levantó la vista desde detrás del mostrador y su rostro se iluminó al reconocerlo. Señora Elbrook. Señora Barrett. ¡Qué grata sorpresa! ¿En qué puedo ayudarlas hoy, señoras? Hola, señor Keller, lo saludó Margaret. Esperábamos que pudiera contarnos algo sobre este bolso. Hizo un gesto hacia Doris, quien colocó cuidadosamente la bolsa azul sobre el mostrador. El señor Keller se ajustó las gafas y lo miró fijamente. Pieza interesante, accesorio infantil, de principios de los 80, si no me equivoco. Lo dio vueltas entre sus manos, examinando las costuras. Pero esta no es mi especialidad. Déjame llamar a Robert desde atrás. Se le dan mucho mejor los objetos de colección antiguos. El señor Keller desapareció por una puerta con cortinas y regresó momentos después con un hombre más joven, de unos 40 años. Su cabello entrecano enmarcaba un rostro pensativo tras unas gafas de montura metálica. Este es Robert K., explicó el señor Keller. Es nuestro especialista en juguetes antiguos y artículos de colección. Su esposa es una gran coleccionista de Barbies, si alguien puede identificarlo correctamente, es él. Señoritas, las saludó Robert cortésmente. Veamos lo que han traído. Llevó el bolso a una zona mejor iluminada del mostrador. Con manos expertas, examinó la tela, las costuras y el cierre. Lo abrió con cuidado, pasando los dedos por las costuras interiores. ¿Puedo preguntarle qué le gustaría saber específicamente sobre este artículo?, preguntó, levantando la vista. Nos gustaría confirmar si se trata de un producto original de Mattel, de su línea de accesorios Barbie de edición limitada de principios de los 80, explicó Margaret, y, si es posible, el año exacto de su fabricación. Roberta asintió y reanudó su cuidadoso examen. Sacó una lupa de joyero del bolsillo y se acercó. La calidad del vinilo y las costuras es acorde con los estándares de producción de Mattel de aquella época, murmuró. Este tono de azul en concreto formaba parte de su colección Barbie World, si no recuerdo mal. Luego revisó la cremallera y los herrajes. El tirador de la cremallera tiene la forma característica de Mattel de esa época. Extendiendo la mano hacia su teléfono, agregó. Déjame llamar a mi esposa rápidamente. Ella sabrá los detalles. Cuando Robert se alejó para hacer la llamada, Margaret y Doris intercambiaron miradas esperanzadas. Parece creer que es auténtico, susurró Doris. Eso no prueba que fuera de Lucía, advirtió Margaret con suavidad. Solo que es de la época correcta. Robert regresó unos minutos después y dejó su teléfono sobre el mostrador. Mi esposa lo confirma, es casi seguro que es de la colección de accesorios de Barbie de Mattel. En concreto, de su edición limitada de 1983 a 1984. Solo produjeron este tono de azul durante unos 8 meses. Hizo una pausa y frunció ligeramente el ceño mientras examinaba la etiqueta interior. Esto es interesante, dijo. La placa de identificación ha sido manipulada. ¿Manipulado? Margaret se acercó más, con el corazón acelerado. Roberta asintió, señalando con un bolígrafo. ¿Ves cómo está arrugada la tela aquí? ¿Y esta decoloración? Señaló varias manchas desteñidas en la pequeña cinta blanca. Parecía que alguien había eliminado la impresión deliberadamente, probablemente utilizando algún tipo de tratamiento térmico, probablemente algo tan común como una plancha doméstica. Giró la etiqueta hacia la luz.
Aún se puede ver dónde estaba la tinta. El calor debilitó y prácticamente plastificó la superficie de la etiqueta. Ya no huele a poliéster quemado, pero el patrón de daño es característico de la aplicación de calor. Señaló la tela circundante. También hay un ligero desgaste físico, señales de daño en el forro que rodea la etiqueta, también consistentes con el tratamiento térmico. Alguien intentó eliminar deliberadamente la información de identificación impresa aquí. El corazón de Margaret latía con fuerza. ¿Se habrá desvanecido de forma natural con el tiempo?, preguntó con voz apenas firme. Robert negó con la cabeza. No. Es deliberado. El desvanecimiento natural afectaría a toda la etiqueta de manera uniforme. Esto muestra un daño concentrado, específicamente donde habría estado la impresión. Los miró con curiosidad. Si no les importa que pregunte, ¿por qué es tan importante esta bolsa en particular? Margaret dudó, pero luego decidió decir una verdad a medias: es muy parecido a uno que tuvo mi hija hace muchos años. Tenía curiosidad por saber si podría ser el mismo modelo. Robert asintió, aparentemente satisfecho. Bueno, puedo asegurarle con seguridad que este es un producto original de Mattel de su línea de 1983 a 1984. Mi esposa estará encantada de darle más detalles si desea traerlo cuando esté aquí. Gracias, dijo Margaret con voz un poco temblorosa. Me ha sido de gran ayuda. Robert le devolvió la bolsa con cuidado. ¿Hay algo más que quieras saber? No, eso era todo lo que necesitábamos, respondió Doris, tomando su bolso. ¿Cuánto te debemos por tu tiempo? Robert descartó la sugerencia con un gesto. Nada en absoluto. Siempre me alegra ayudar a identificar una pieza vintage. Les dieron las gracias a ambos hombres y regresaron al coche. Una vez dentro, con las puertas cerradas, Doris se volvió hacia Margaret con expresión seria. Margaret, alguien sacó deliberadamente la identificación de esta bolsa, dijo en voz baja. Margaret miró fijamente el bolso que descansaba en su regazo, mientras sus dedos recorrían el contorno de la etiqueta dañada por el calor. Lo sé. Tenemos que llevar esto a la policía, dijo Doris con firmeza. Necesitan saber sobre la conexión de Reed con el auto de Jim y esta bolsa. Margaret asintió lentamente. Tienes razón. Aunque esto no sea de Lucía, aunque la hija de Reed realmente lo haya aceptado de una amiga del colegio, la policía debería saberlo. Arrancó el coche, con las manos más firmes ahora que tenían un plan. Iremos directos a la comisaría. El detective Reyes debería estar todavía allí. Al salir del estacionamiento, el bolso azul yacía entre ellos. La mente de Margaret se llenaba de preguntas sobre Reed Carabay y su posible conexión con la desaparición de su familia, preguntas que esperaba que la policía finalmente pudiera responder. Habían recorrido solo unas pocas cuadras desde la tienda de antigüedades cuando Margaret notó que la luz de advertencia del freno se iluminaba en el tablero. El coche empezó a temblar levemente y ella frunció el ceño. «Qué raro», murmuró, pisando el freno a modo de prueba. La respuesta le pareció lenta. «¿Qué pasa?», preguntó Doris, levantando la vista del bolso que estaba examinando. «No estoy segura, se acaba de encender la luz de freno», respondió Margaret con inquietud. Pisó el pedal de nuevo, y esta vez casi se hundió. Definitivamente algo no está bien. El coche empezó a perder potencia al acercarse a una intersección. Margaret puso la señal de giro rápidamente y se hizo a un lado de la carretera antes de que el vehículo se calara por completo. Puso la palanca de cambios en posición de estacionamiento, apagó el motor e intentó volver a arrancarlo. Chisporroteaba pero no arrancaba. Esto nunca había sucedido antes, dijo Margaret desconcertada. Salió del coche, se dirigió a la parte delantera y levantó el capó. No había vapor, nada visiblemente raro para su ojo inexperto, pero algo grave había fallado. «¿Deberíamos llamar una grúa?», preguntó Doris, uniéndose a ella junto al motor. «Supongo que tendremos que hacerlo», respondió Margaret, cogiendo su teléfono. «Menuda idea de ir a la comisaría esta noche». Justo cuando estaba a punto de marcar, una camioneta se detuvo detrás de ellos. El estómago de Margaret se tensó. Reed Carabay salió del asiento del conductor. Un segundo hombre, más alto y corpulento, salió por la puerta del copiloto. «¿Margaret? ¿Doris?»
Llamó Reed, acercándose con preocupación en el rostro. ¿Todo bien? Pasaba por aquí y te vi parada. Margaret forzó una sonrisa, aunque una punzada de inquietud le punzaba la nuca. ¡Qué casualidad! Tenemos un problema con el coche, se encendió la luz de freno y luego se quedó sin corriente. Reed y su compañero se movieron hacia la parte delantera del coche y miraron debajo del capó. Este es mi amigo Jason, dijo Reed, señalando al otro hombre. Es muy bueno con los coches. Jason les hizo un gesto con la cabeza antes de inclinarse sobre el motor y hurgar con sus manos expertas. ¿Qué pasó exactamente? Margaret repitió los síntomas mientras Jason revisaba varios componentes. Después de unos minutos, se enderezó, limpiándose las manos en los vaqueros. Parece que tu línea de frenos tiene una fuga de líquido, dijo. Y podría haber afectado también a la transmisión. No es seguro conducir así. ¿Puedes arreglarlo aquí?, preguntó Margaret esperanzada. Jason negó con la cabeza. No, esto requiere herramientas adecuadas. Y probablemente también piezas. Reed dio un paso adelante. ¿A dónde ibas? ¿Quizás podríamos llevarte? En realidad, íbamos a la comisaría, dijo Doris, apretando más el bolso. ¿La comisaría? Reed arqueó las cejas. ¿Todo bien? Sí, solo quería hacer un seguimiento del auto de Jim, dijo Margaret, cuidadosamente vaga, reacia a mencionar el bolso. Bueno, puedo pedir una grúa y que lleven tu coche al desguace, ofreció Reed con suavidad. Tenemos todas las herramientas. Puedo arreglártelo. Probablemente sea más barato que en un taller convencional. Es muy amable, comenzó Margaret, pero Doris la interrumpió con firmeza. Primero quiero ir a la comisaría. Después nos ocupamos del coche. Reed y Jason intercambiaron una mirada rápida, casi demasiado rápida para notarla. Mamá, dijo Margaret en voz baja, tocándole el brazo a Doris, quizás sea mejor ocuparnos primero del coche. Siempre podemos llamar al detective Reyes desde el desguace si es necesario. Margaret tiene razón, añadió Reed con naturalidad. No tiene sentido dejar el coche aquí parado toda la noche. Antes de que pudieran objetar, Reed sacó su teléfono e hizo una llamada. Estarán aquí en unos 10 minutos, anunció después de una breve conversación. Los minutos que siguieron transcurrieron en un silencio incómodo. Margaret podía sentir la desaprobación de Doris irradiando a su lado. Comprendía la creciente inquietud de su madre, sí, el momento era extraño, las coincidencias inquietantes, pero Reed no había hecho más que ayudarla desde que se conocieron. Tal vez incluso podría explicarle a la policía lo de la bolsa. La grúa llegó puntualmente. El conductor, un hombre corpulento con tatuajes en los antebrazos, apenas habló mientras enganchaba el coche. Listo, dijo Reed mientras la grúa se alejaba con el sedán de Margaret. Chicas, pueden acompañarnos al desguace. Arreglaremos ese coche enseguida. Margaret y Doris dudaron junto a la camioneta de Reed. Doris se quedó allí, con los ojos entrecerrados mientras estudiaba la matrícula. ¿Vienes?, llamó Reed, ya subiéndose al asiento del conductor con Jason a su lado. Sí, por supuesto, respondió Margaret abriendo la puerta del pasajero. Doris permaneció congelada, todavía mirando el plato. Mamá, llamó Margaret suavemente. Con visible reticencia, Doris finalmente se dirigió a la camioneta. Al subirse al asiento trasero, se inclinó y le susurró a Margaret al oído, con una voz apenas audible. Esto no me gusta. Tengo un mal presentimiento. Deberíamos haber llamado a la policía para pedir ayuda. Margaret le dio unas palmaditas tranquilizadoras en la mano a su madre, pero una pizca de duda se encendió en su pecho. ¿Por qué había aparecido Reed tan oportunamente, justo cuando su coche se averió? ¿Por qué insistía tanto en llevarlos al desguace? Su corazón latía con fuerza. En realidad, Reed, he cambiado de opinión, dijo, forzando la voz a sonar despreocupada. Sería más útil si pudieras dejarnos en la comisaría en lugar de ir al desguace. Claro, dijo Reed suavemente. Pero mientras recorría las calles, la inquietud de Margaret se acentuó. Notó a Doris encorvada en el asiento trasero, con las manos ocultas. Tardó un instante en darse cuenta de que su madre estaba enviando mensajes de texto a escondidas, ocultando la pantalla.
Después de unos 15 minutos, Margaret frunció el ceño. Las calles le resultaban desconocidas. Reed, este no parece el camino a la comisaría. Tomando un atajo, respondió él, sin mirarla a los ojos por el retrovisor. Hay menos tráfico por aquí. Jason, que había permanecido casi en silencio, se giró en su asiento para mirarlos. Su expresión se había endurecido, no quedaba rastro de su anterior amabilidad. Reed, dijo Doris bruscamente. ¿A dónde nos llevas? Este no es el camino. Las manos de Reed se apretaron sobre el volante y sus nudillos se pusieron blancos. Cambio de planes, dijo fríamente. Margaret sintió un escalofrío frío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir? Preguntó ella, con su voz apenas más que un susurro. En lugar de responder, Reed, cuyo verdadero nombre ahora se daba cuenta de que era Jason, metió la mano debajo del asiento y sacó una pequeña pistola. El cañón tenía silenciador. En el mismo movimiento, sacó 2 juegos de esposas. Pónganse esto, ordenó, extendiendo las esposas metálicas hacia Margaret y Doris. Las 2. Ahora. Margaret se quedó mirando el arma con atónita incredulidad. Reed, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Suspiró con voz temblorosa. Pónganme las esposas, repitió Jason, con voz más fría y cortante esta vez. Cuando dudaron, su repentino estallido de ira hizo que ambas mujeres se estremecieran. Ahora. Ladró. Póntelos o disparo. La furia en su voz era aterradora. Con manos temblorosas, Margaret obedeció, cerrando un extremo del frío acero alrededor de su muñeca derecha y luego el otro alrededor de la izquierda. A su lado, Doris hizo lo mismo, con las manos temblorosas por el terror. Jason extendió la mano bruscamente hacia atrás y revisó las esposas, asegurándose de que estuvieran bien cerradas. Satisfecho, sacó 2 pañuelos enrollados de su bolsillo y metió uno en la boca de Margaret y el otro en la de Doris. Esa bolsa azul, murmuró Jason, arrebatándosela del regazo de Doris. Ya no es tuya. Con un fuerte empujón, obligó a Margaret a caer al suelo del camión mientras Doris era empujada de lado a través del asiento trasero. En el retrovisor, la mirada de Reed se cruzó con la de Margaret. La máscara amistosa había desaparecido, reemplazada por algo frío, muerto y completamente irreconocible. Cállate, dijo con frialdad, o nunca volverás a ver la luz del día. El camión siguió avanzando, el paisaje exterior se volvía más rural, más desolado. El corazón de Margaret latía con fuerza en sus oídos, su mente azotada por el terror. El bolso azul. Lo que fuera que contenía merecía ser secuestrado. Valía la pena silenciarlos para siempre. En algún lugar de esta pesadilla yacía la verdad sobre Lucía y Jim. A pesar del pánico, Margaret captó la mirada de su madre. La expresión de Doris cambió sutilmente, había logrado enviar un mensaje. Aún había esperanza. Reed giró hacia un estrecho camino de tierra. Los árboles los rodeaban, y los últimos vestigios de civilización se desvanecían. Margaret cerró los ojos brevemente, con el corazón latiendo con fuerza mientras oraba en silencio, por favor, que alguien nos encuentre antes de que sea demasiado tarde. El camino de tierra serpenteaba kilómetros a través de densos bosques de cedros antes de desembocar en un amplio claro. Con la luz mortecina del atardecer, Margaret vio una casa de campo en ruinas con la pintura blanca descascarada y un porche desmoronado. Junto a ella se alzaba una caravana destartalada, con el revestimiento, antes blanco, ahora manchado de mugre. Toda la propiedad parecía abandonada, sin vida, salvo la caravana, que se mecía violentamente, como si alguien dentro se revolviera o caminara de un lado a otro. Reed detuvo el camión a unos 50 metros de la casa y apagó el motor. Jason mantuvo el arma apuntándolos mientras Reed abrió la puerta trasera. «Sal de aquí», ladró, tirando bruscamente a Margaret para ponerla de pie. Doris lo siguió, con las piernas débiles y temblorosas tras el estrecho trayecto. Con las manos esposadas y las mordazas aún puestas, las mujeres se sentían indefensas mientras las llevaban a la casa. Al pasar junto al remolque mecedor, a Margaret se le puso la piel de gallina. Reed le dio un codazo a Jason y sonrió con suficiencia. «Parece que el jefe se lo está pasando bien ahí dentro», se burló, señalando con la cabeza hacia el remolque. Jason se rió. «Sí,
Mejor esperemos a que termine antes de darle otro dolor de cabeza. Empujó a Margaret con fuerza. Estos dos van a ser un problema. Llegaron a la casa de campo y subieron los escalones del porche, que estaban podridos. La puerta principal se abrió con un crujido, revelando un interior oscuro y desordenado. El aire olía a moho, cigarrillos y algo podrido. Los empujaron por un pasillo hasta lo que parecía una oficina improvisada. En un rincón había un escritorio polvoriento con una computadora vieja y un teléfono. Archivadores se alineaban en la pared del fondo. Un hombre mayor, de pelo canoso, estaba sentado cerca de la ventana, con un periódico en el regazo. Levantó la vista al entrar, su rostro arrugado era indescifrable. «Cuidado con estos dos», le ordenó Reed, mientras Jason les quitaba las mordazas a Margaret y Doris. «Vamos a comer algo antes de que termine el jefe». El hombre mayor asintió en silencio y dejó el periódico a un lado. «No hables con los prisioneros», añadió Jason con brusquedad. «Como siempre». Reed sacó una gruesa cadena de su bolsillo y la usó para asegurar las esposas de Margaret y Doris a un viejo radiador metálico en la esquina. Satisfechos, los dos hombres se marcharon, cerrando la puerta tras ellos. La sala cayó en un silencio tenso y sofocante. Margaret no perdió tiempo. «Por favor», le rogó al hombre mayor. «Ayúdenos. No hemos hecho nada malo». «Mi hija es la detective de policía», añadió Doris desesperada. «Nos encontrará. Si nos ayudas ahora, te serán más indulgentes». El hombre permaneció sentado, quieto y en silencio, fingiendo leer pero sin pasar ni una sola página. «Por favor», la voz de Margaret se quebró. «Solo intentamos encontrar a mi hija y a mi esposo. Desaparecieron hace 16 años. Mi pequeña. Lucía. Por favor». Durante largos minutos suplicaron, con la voz entrecortada por la desesperación. Pero el hombre los ignoró, y solo miraba nerviosamente hacia la puerta de vez en cuando. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, la puerta volvió a abrirse con un crujido. El hombre se tensó y se puso de pie. Pero no fueron Reed ni Jason. Era solo él. El hombre mayor cruzó la habitación rápidamente, con expresión tensa por la urgencia. «Cállate», susurró en voz baja y áspera. «O te harán daño. No sabes de lo que son capaces». «Por favor», susurró Doris con voz suave pero desesperada. «Soy Doris Barrett. Esta es mi hija, Margaret Albrook. Buscamos a mi nieta, Lucía Albrook. Solo tenía 8 años cuando desapareció con su padre, hace 16. Si está aquí, por favor, díganoslo». La mirada dura del hombre los estudió. Su rostro curtido se crispó con un conflicto interno. Luego, al mirar hacia el pasillo para asegurarse de que todavía estaban solos, su expresión se suavizó, apenas. «Aquí la llaman Samantha», susurró. «Pero yo sabía que se llamaba Lucía, porque así la llamaban antes de que se lo cambiaran hace 4 años». Margaret jadeó y sus rodillas casi cedieron. «¿Está aquí?», preguntó con voz entrecortada. «Mi Lucía, está aquí». El hombre asintió una vez. «Baja la voz», advirtió. «Por favor», suplicó Margaret, con la vista nublada por las lágrimas. «Ayúdanos. No eres como ellos. Lo veo en tus ojos. Por favor». El hombre apretó la mandíbula. «Puedo ser hombre muerto por ser un buen hombre», dijo con gravedad. «No tienes ni idea de con quién estás tratando». «De todas formas, nuestros años son cortos», dijo Doris en voz baja, con la mirada firme. «Todos tenemos que responder por lo que hemos hecho. Por favor, señor, ayúdenos mientras pueda». Algo brilló detrás de sus ojos, remordimiento, tal vez. Y entonces, finalmente, con una profunda exhalación, como si estuviera decidiendo su destino, sacó un teléfono celular de su bolsillo. «Para Samantha», murmuró, como recordándose a sí mismo por qué. Le temblaban las manos mientras marcaba rápidamente el 911, susurraba la ubicación de la granja y colgaba la llamada. Guardó el teléfono en el bolsillo justo cuando la puerta se abría de nuevo. Entraron 3 hombres, Reed, Jason y un hombre corpulento y musculoso que vestía solo una camiseta blanca sin mangas y calzoncillos.
Tenía las piernas desnudas cubiertas de vello áspero y los brazos cubiertos de tatuajes descoloridos. Margaret sintió que la bilis le subía a la garganta. No necesitaba preguntar, era el jefe. ¿Qué haces aquí, Mike? Gruñó el hombre con una voz áspera, profunda e inquietante. No deberías estar con los prisioneros. El hombre mayor, Mike, retrocedió un paso, con el rostro repentinamente pálido. Estaban haciendo ruido, hermano. Solo les decía que se callaran. Eso es todo. El jefe entrecerró los ojos. Regístrenlo, les gritó a Reed y Jason. Si encuentran algo, encárguense de él. Reed asintió. Sí, jefe. Mike y Reed abandonaron la habitación, dejando a Margaret y Doris solas con Jason y el jefe. El hombre grande dio un paso adelante, sus ojos recorriéndolos de una manera que hizo que a Margaret se le erizara la piel. Entonces, dijo con voz ronca y amenazante, Red me dice que estás aquí por Samantha. Extendió la mano, tocó el cabello de Margaret, luego se inclinó e inhaló su aroma. A mí también me gustan las mujeres mayores, murmuró con tristeza, no solo las jóvenes. Margaret retrocedió con disgusto y las esposas resonaron contra el radiador. Devuélvanosla, exigió con voz temblorosa pero desafiante. Reuniendo un coraje que no sabía que tenía. El jefe se rió, un sonido profundo e inquietante que le puso los pelos de punta a Margaret. Eso no puede pasar, se burló. Pero te diré lo que puedo hacer. Se volvió hacia Jason. Hazlos pasar. Jason asintió y salió de la habitación, regresando momentos después con 3 mujeres. Parecían tener 20 y tantos años, todas de complexión similar y cabello castaño largo. Permanecían con la cabeza gacha, sin mirar a nadie a los ojos. Aquí está el juego, anunció el jefe, claramente disfrutando cada segundo. Elijan a Samantha. No se permite discusión. Ambos tienen que señalar, al mismo tiempo. Si aciertan, les dejaré verla. Solo mírenla, claro. Él sonrió, revelando unos dientes amarillentos que brillaban en la tenue luz. Margaret y Doris miraban a las 3 mujeres, desesperadas. Todas tenían el pelo castaño y largo, como el de Lucía. Pero eran mujeres adultas, no la niña de 8 años que Margaret había visto por última vez. El corazón de Margaret latía con fuerza mientras buscaba en sus rostros cualquier rastro de la hija que había amado y perdido. Entonces se quedó sin aliento. La mujer que estaba parada ligeramente a la izquierda tenía una pequeña cicatriz cerca de su ceja derecha, la misma cicatriz que Lucía se había hecho cuando se cayó de su bicicleta a los 6 años. El corazón de Margaret latía con fuerza. Sus manos esposadas temblaban mientras levantaba lentamente un dedo. 1, 2, 3, punto, gritó el jefe. Margaret y Doris señalaron a la misma mujer, la que tenía la cicatriz. El jefe soltó una carcajada. Vaya. ¡Qué rabia! Las familias sí que saben distinguirse, ¿verdad? Hizo un gesto a las otras 2 mujeres, llévense a estas 2. Jason rápidamente sacó a las otras mujeres, dejando al jefe, a Margaret, a Doris y a la mujer que habían identificado, Lucía. Samantha, solas. Lucía, susurró Margaret, con la voz quebrada y el corazón destrozándose de nuevo. Cariño, ¿de verdad eres tú? La joven no respondió. Ni siquiera levantó la vista. Su rostro estaba inexpresivo. Su mirada distante. Vacía. Como si la chispa que alguna vez vivió en ella se hubiera apagado hacía tiempo. Ahora viene la verdadera diversión, gruñó el jefe, con la voz cada vez más empalagosa y cruel. Samantha, desnúdate. Margaret y Doris quedaron boquiabiertas con horror. No. Gritó Margaret. Por favor, no le hagan esto. Déjenla en paz. Alto. Añadió Doris, con la voz temblorosa de furia y miedo. El jefe los ignoró. Su mirada fría permaneció fija en Samantha. Dije que te desnudes. Ya. Para horror de Margaret, Samantha empezó a obedecer. Sus movimientos eran mecánicos, sin vida. Su rostro permaneció inexpresivo. No hubo resistencia. Ninguna emoción. Como si lo hubiera hecho incontables veces.
Eso es todo, lo animó el jefe, y de repente levantó la mano. Espera. Tengo una idea mejor. Se volvió hacia Margaret con una sonrisa enfermiza. Más sabores estarían bien. La agarró con fuerza, soltando la cadena del radiador, pero dejándole las esposas puestas. La arrastró hasta el centro de la habitación y la colocó entre Doris y Samantha. A mí también me gustan las mujeres mayores, dijo con lascivia, pasando un dedo grueso y sucio por la mejilla de Margaret. Samantha, desnúdala para mí. No. Jadeó Margaret, alzando la voz con desesperación. Miró fijamente a la joven inexpresiva. Lucía, por favor. Soy tu madre. Por favor. Por una fracción de segundo, algo brilló en los ojos de Samantha. Un temblor. Una sombra de reconocimiento. Pero su expresión permaneció impasible mientras daba un paso vacilante hacia Margaret. Margaret intentó zafarse, con el pánico aferrándose a su garganta. Pero el jefe la sujetó fácilmente. Me gusta jugar con mis presas antes de consumirlas, susurró, riendo mientras ella luchaba. Con manos repentinas y violentas, rasgó la blusa de Margaret por el hombro, dejando al descubierto su piel. Margaret gritó, no de dolor, sino de terror, mientras sus manos recorrían su cuerpo indefenso. De repente, la puerta se abrió de golpe. «¿Jefe? Hay policía afuera». La voz de Reed resonó, presa del pánico, mientras entraba a trompicones en la habitación, con el rostro ceniciento. El jefe se quedó paralizado, su expresión pasó de lujuriosa a furiosa en un instante. Empujó a Margaret a un lado y agarró a Samantha del brazo. «¿Cómo carajo nos encontraron?», gruñó. «Han rodeado el lugar», balbuceó Reed. «No hay salida». El jefe maldijo salvajemente, arrebatándole el arma de la cintura a Reed. «Entonces lo haré yo mismo». Giró y apuntó con el arma directamente a Margaret, que se quedó congelada, sin aliento, incapaz de moverse. Antes de que pudiera apretar el gatillo, la puerta se abrió de golpe otra vez y Mike entró corriendo, arrojándose frente a Margaret. Se oyeron 2 disparos. Mike se desplomó en el suelo y la sangre brotó de su pecho. El jefe volvió a levantar el arma, pero el arma estaba vacía. «¡Maldita sea!», rugió, arrojando el arma a un lado. «¡Dame otra!». Antes de que alguien pudiera reaccionar, el sonido de madera astillada y órdenes gritadas llenó la granja. «¡Policía! ¡Suelten las armas!». Oficiales armados irrumpieron, con las armas en alto. Reed alzó las manos de inmediato. Jason lo siguió, rindiéndose sin decir palabra. Pero el jefe, con la mirada perdida, se abalanzó sobre el oficial más cercano. Un disparo resonó en el aire. El jefe se tambaleó, agarrándose el muslo donde impactó la bala. Él no se cayó. En cambio, se rió, un sonido horrible y roto. «¿Sabes cuántas balas he recibido en mi vida?», se burló, con la sangre filtrándose entre los dedos. Otro disparo. Este le dio en el hombro. Esta vez, el jefe cayó de rodillas, jadeando, todavía desafiante, todavía retorcido por el odio. Los agentes actuaron con rapidez, aseguraron la escena y esposaron a Reed, Jason y al jefe. Los paramédicos acudieron rápidamente al lado de Mike. Margaret, liberada de sus esposas por un agente, se tambaleó hacia adelante. Su mirada se fijó en Samantha, Lucía, quien permanecía inmóvil, con la mirada vacía y el rostro inexpresivo. «Lucía», susurró Margaret, extendiendo la mano para tocar el rostro frío e inexpresivo de su hija. «Soy yo. Soy mamá». No hubo respuesta. Ningún parpadeo. Ningún reconocimiento. Cualquier horror que Lucía hubiera soportado durante esos 16 años perdidos había dejado cicatrices profundas, algunas de ellas invisibles, pero no menos devastadoras. Doris, también liberada, se acercó a Margaret. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a su nieta. «La encontramos, Margaret», sollozó. «Por fin la encontramos». Mientras los paramédicos estabilizaban a Mike y los oficiales sacaban a los hombres capturados de la granja, Margaret abrazó a su hija, en silencio, temblando, prometiendo con cada fibra de su ser que ayudaría a Lucía a encontrar el camino de regreso desde la oscuridad.
Afuera, las luces intermitentes de los coches de policía y de las ambulancias pintaban la noche de un rojo y azul inquietantes. Los agentes invadieron la propiedad, recogiendo pruebas, mientras los paramédicos atendían a los heridos. Margaret observó aturdida cómo metían a Reed, Jason y al jefe ensangrentado en las patrullas que los esperaban. Reed mantuvo la cabeza gacha, evitando cualquier mirada. El rostro de Jason era una máscara inexpresiva. Pero el jefe, a pesar de sus heridas, seguía riendo. Una paramédica tomó con cuidado el brazo de Margaret. «Señora, necesitamos que la revisen». Margaret se dejó guiar, sin apartar la mirada de Samantha, Lucía, ahora envuelta en una gruesa manta, sentada inmóvil en una camilla. «Tiene una pequeña laceración en el hombro», dijo el paramédico suavemente, limpiando la piel desgarrada. «No necesita puntos, pero la vendaremos». Margaret apenas la oyó. Su voz salió como un susurro: «Mi hija, está bien». La paramédica siguió su mirada. «Físicamente parece ilesa», dijo con cautela. «Pero no responde. Los médicos querrán evaluarla por trauma psicológico». Margaret asintió, aturdida. Una manta le cubría los hombros. Doris, ya examinada, se acercó, pálida pero decidida. «¿Cómo está?», preguntó con voz tensa. «En shock», susurró Margaret, con la garganta irritada. «No nos reconoce». «Dale tiempo», murmuró Doris, apretando el brazo de Margaret. «Ha pasado por mucho». Un repentino alboroto cerca de la granja les llamó la atención. Los paramédicos llevaron rápidamente una camilla hacia una ambulancia, Mike. Su pecho estaba empapado en sangre, las bolsas de suero estaban en alto mientras los médicos trabajaban frenéticamente. «Tenemos que irnos ya», gritó un médico. «Ha perdido mucha sangre». Mientras cargaban a Mike en la ambulancia, un joven oficial se acercó a Margaret y Doris. «Los médicos quieren trasladar a su hija al hospital de inmediato», explicó con suavidad. «Necesita que la evalúen especialistas». Margaret asintió, con su mano aún apoyada suavemente sobre el hombro cubierto por la manta de Lucía. Lo que fuera que les aguardara, la habían encontrado. Y ella no iba a soltarla. Ni ahora. Ni nunca. «También te han aconsejado que te hagas un examen más exhaustivo». «Por supuesto», dijo Margaret, con la mirada aún fija en la ambulancia de Mike mientras las puertas se cerraban. «Ese hombre». «¿Mike?» «Me salvó la vida». «¿Estará bien?» La expresión del oficial era cuidadosamente neutral. «Están haciendo todo lo posible por él. Está consciente y fuerte, según los médicos». Mientras caminaban hacia la ambulancia donde esperaba Lucía, otro paramédico se les acercó. «Antes de irnos», dijo, «creo que debería saber que Mike nos contó algunas cosas mientras lo tratábamos. Dijo que se llama Mike Karobay, y que Reed Karobay es su hijo». Margaret se detuvo en seco. «¿Su hijo?» El paramédico asintió. «También dijo que Reed trabaja para Charlie Carnes, el grandullón de la camiseta sin mangas. Al parecer, Carnes es el hermanastro de Mike». Doris meneó la cabeza con incredulidad. «Ese pobre hombre, su propio hijo lo abandonó por un monstruo». «Tenemos que irnos ahora», instó suavemente el paramédico, guiándolos hacia la ambulancia. «Los detectives hablarán contigo en el hospital». Margaret y Doris subieron a la ambulancia junto a Lucía, que permanecía inmóvil e insensible, con la mirada fija en un punto lejano e invisible. Cuando las puertas se cerraron y el vehículo comenzó a moverse, Margaret extendió la mano tímidamente, y sus dedos rozaron la mano fría de su hija. «Lucía», susurró con la voz quebrada. «Ya estamos aquí. Estás a salvo». No hubo respuesta. Ni siquiera un atisbo de reconocimiento en esos ojos vacíos. Margaret intercambió una mirada preocupada con Doris, quien se acercó y le apretó el hombro en señal de apoyo. El viaje al hospital transcurrió como un borrón, sirenas, luces intermitentes y fragmentos de recuerdos que parecían reales e irreales a la vez. Al llegar, las separaron. Lucía fue llevada a una sala de tratamiento para evaluación, mientras que Margaret y Doris fueron conducidas a otra área para exámenes más exhaustivos. Cuando finalmente los médicos les dieron el visto bueno, los llevaron a una sala de consulta tranquila para esperar. Margaret se hundió en una silla y el peso del día cayó sobre ella de golpe.
No puedo creer que la hayamos encontrado, susurró. Después de todos estos años. Lo sé, dijo Doris suavemente, sentándose a su lado. Es como un milagro. Pero ha pasado por tanto, Margaret. Ese hombre horrible. Margaret cerró los ojos, intentando alejar las imágenes, la granja, el miedo, las terribles verdades que apenas habían empezado a descubrir. Se sentaron en un pesado silencio, cada una perdida en sus pensamientos, hasta que finalmente la puerta se abrió y entró el detective Reyes. Señor Albrook. Señora Barrett, la saludó con voz amable. Me alegra verlos bien. Este ha sido un día impactante para todos los involucrados. ¿Has hablado con mi hija?, preguntó Margaret inmediatamente. El detective Reyes negó con la cabeza. Los médicos aún la están evaluando. Está físicamente ilesa, pero les preocupa su estado psicológico. ¿Qué pasa con Mike?, presionó Doris. El hombre que nos salvó. Está en cirugía, respondió el detective. Sin embargo, los médicos son optimistas. Las balas no alcanzaron órganos vitales. ¿Y los hombres que nos capturaron?, preguntó Margaret con voz endurecida. Reed y Charlie Carnes, ¿verdad? El detective Reyes asintió. Los tres están detenidos. Hemos retenido el bolso azul como prueba y estamos investigando al dueño del desguace para ver si tenía alguna conexión con las actividades de Reed. ¿Reed o Jason te dijeron algo?, preguntó Doris con urgencia. ¿Sobre Jim y Lucía? ¿Sobre lo que pasó hace 16 años? Todavía estamos juntando las piezas del rompecabezas, dijo cuidadosamente el detective Reyes. Pero reconocimos de inmediato a Charlie Carnes. Es un asesino en serie buscado. Lleva décadas evadiendo su captura. Vaga de un lado a otro, usando diferentes alias. Manipula a la gente. Les hace daño, para su propio entretenimiento. Ella vaciló y bajó la voz. A menudo mantiene a las jóvenes, controlándolas mediante la intimidación y el abuso antes de que él. Margaret se sintió enferma hasta el fondo, las palabras la hirieron más profundamente que cualquier herida. Como se cruzó Charlie con Jim y Lucía, preguntó con voz apenas audible, pero desesperada por saber la verdad. Reed ha cooperado desde su arresto, explicó la detective Morales en voz baja mientras se unía a Reyes. Dijo que finalmente había llegado su hora, que casi creía que eran invisibles, intocables. Ella miró sus notas. Reed tenía 10 años cuando sucedió. Estaba con Charlie, su tío político, a quien idolatraba. Charlie se presentaba como una figura masculina fuerte, a diferencia de su propio padre, Mike, a quien Reed veía como débil. Las manos de Margaret se apretaron en su regazo. Estaban cerca de Marble Falls cuando vieron el Cadillac de su marido, continuó Morales con suavidad. Se hicieron pasar por autostopistas que necesitaban ayuda. Jim se detuvo. Se ofreció a llevarlos. Charlie dijo que Reed estaba enfermo y que se habían quedado varados. Ella tragó saliva con fuerza. Jim incluso les permitió pasar la noche en una habitación contigua de un motel. Era la clase de amabilidad que lo definía. Margaret se llevó una mano temblorosa a la boca y las lágrimas inundaron sus ojos. Esa noche, continuó el detective en voz baja, Charlie le puso una droga a la bebida de Jim después de cenar juntos. Una vez que Lucía se quedó dormida, estranguló a Jim en el baño del motel. Doris dejó escapar un débil grito de angustia. Margaret le tomó la mano y la apretó con fuerza. Charlie montó la escena para que pareciera que Jim se había ido voluntariamente. Le dijo a Lucía que su padre estaba herido, que había ido al hospital. La sacó de ese motel y nunca miró atrás. La voz del detective Morales bajó aún más. Con el tiempo, manipuló a Lucía haciéndole creer que su madre también había fallecido. La mantuvo oculta, le cambió el nombre a Samantha y se mudó constantemente usando documentos falsos. ¿Y el cuerpo de mi marido?, preguntó Margaret, con la voz apenas un suspiro. Reed y su amigo se quedaron para limpiar, dijo Morales en voz baja. No dejaron rastros. Charlie arrojó el cuerpo de Jim a un sumidero de piedra caliza y abandonó el Cadillac en lo profundo del bosque. Permaneció allí, intacto, hasta que Reed decidió llevarlo al desguace recientemente. ¿Por qué ahora?, preguntó Doris con la voz quebrada.
Reed quería borrar el último vínculo con Charlie. Pensó que 16 años eran suficientes, que nadie jamás haría la conexión. Margaret se quedó paralizada, con su mente dando vueltas. Su marido había sido asesinado esa primera noche. Su hija había pasado 16 años en cautiverio y terror. Intentaremos localizar los restos de su marido, dijo Morales con suavidad. Tenemos una buena idea de por dónde empezar. Antes de que Margaret pudiera responder, la puerta se abrió y entró un médico. Señora Albrook, señora Barrett, su hija ha sido trasladada a una habitación privada. Está estable, aún no habla, pero creo que tenerlas con ella la ayudará. Siguieron al médico por los pasillos del hospital hasta una habitación tranquila. Lucía yacía inmóvil en una cama, con la mirada perdida, mirando al techo. Parecía pequeña y frágil a pesar de ser una mujer adulta. Margaret se acercó lentamente. Doris la siguió de cerca. Lucía, susurró Margaret, tomando suavemente la mano de su hija. Soy mamá. Y la abuela Doris también está aquí. Durante largos instantes no hubo respuesta. Margaret siguió hablando, con palabras suaves y reconfortantes, diciéndole a Lucía que ya estaba a salvo. Que Charlie y Reed se habían ido. Que nadie podría volver a hacerle daño. Los minutos se convirtieron en una hora. Margaret y Doris se turnaban para hablar en voz baja, compartiendo recuerdos felices, historias de la infancia, derramando todo su amor en ese silencio roto. Y entonces, justo cuando Margaret empezaba a perder la esperanza, los labios de Lucía se separaron. Siento mucho haberme sentido tan mal, susurró, con la voz áspera y frágil por la falta de uso. Las lágrimas brotaron de los ojos de Margaret. No es tu culpa, cariño, dijo con la voz quebrada. Nada de esto fue tu culpa. Ahora estamos juntos. Eso es todo lo que importa. Extraño a papá, murmuró Lucía, mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. Algo en su forma de decir papá le rompió el corazón a Margaret de nuevo. Sonaba como la niña de 8 años que se había ido ese día, congelada en el tiempo. Lo sé, cariño, susurró Margaret, acariciando suavemente el cabello de su hija. Yo también lo extraño. Una enfermera apareció silenciosamente en la puerta. Disculpe, pero el señor Carobay pide verlo. Está en la habitación de al lado. Margaret dudó, reticente a separarse de Lucía. Pero Doris le tocó el brazo. Me quedaré, dijo ella suavemente. Anda tú. Margaret siguió a la enfermera a la habitación contigua, donde Mike Carobay yacía en la cama, con el pecho vendado y la respiración entrecortada pero regular. Abrió los ojos cuando ella entró. Señor Albrook, dijo con voz áspera, apenas un susurro. Quería disculparme, por mi hijo. Y por mí. Por haber guardado silencio todos estos años. Margaret se acercó más. Me salvaste la vida, dijo suavemente. Si no fuera por tu valentía, todavía estaríamos en esa granja. Quizás nunca hubiéramos encontrado a Lucía. Mike cerró los ojos brevemente. Mi hijo siempre odió a los hombres gentiles. La amabilidad. La veía como una debilidad. Así que cuando hacían autostop, fingieron que necesitaban ayuda, terminó Margaret en voz baja. Y mi marido, porque era amable, se detuvo. Mike asintió débilmente. Espero que algún día puedas perdonarme. Margaret extendió la mano y tomó con delicadeza su frágil mano. Arriesgaste tu vida para salvarnos. No hay nada que perdonar. Tras dejar a Mike descansar, regresó a la habitación de Lucía. Su hija se había quedado dormida, con el rostro sereno por primera vez desde que la encontraron. Doris estaba sentada junto a la cama, mirando a su nieta con lágrimas en los ojos. Margaret tomó la silla del otro lado y tomó la mano de Lucía. Después de 16 años de búsqueda, de angustia y de esperanza, la habían encontrado. El camino hacia la sanación sería largo. Sería doloroso. Pero lo recorrerían juntos, día a día. Y mientras Margaret observaba a su hija dormir, agradeció en silencio por el frágil hilo del destino que las había conducido a ese Cadillac rojo aplastado, a ese bolso azul y al momento que finalmente había traído a su hija a casa.